Cordial saludo, soy Juan Sebastián Herrera Muñoz y les voy a hacer la presentación de mi propuesta pedagógica en el área de artística para bachillerato. Es una propuesta pedagógica pensada en un sentido más bien general, más que en una consideración particular de algún grado. Pensando y reflexionando en las preguntas del qué, cómo, el cuándo, por qué, etcétera, y a quién, respondí que el qué sería la exploración y creación de obras artísticas utilizando diversas técnicas y medios. Las clases abarcan el dibujo, la pintura, la escultura, el arte digital, la fotografía y el análisis de la historia del arte. Adentrándonos en el cómo, encontramos varios puntos, siendo el primero la introducción y la teoría, teniendo como subpuntos la presentación del tema, es decir, comenzar la clase con una breve introducción sobre el tema de la semana, y como un segundo subpunto los ejemplos y la discusión, es decir, mostrar ejemplos de obras que utilicen la técnica de estudiar y discutir las características y el contexto histórico de estas obras. Como segundo punto está dentro del cómo la demostración y la técnica, incluyendo una explicación paso a paso de la técnica específica, por ejemplo, cómo utilizar el lápiz para crear sombras realistas, y además una demostración práctica, es decir, realizar una demostración en vivo de la técnica para que les quede muy claro a los estudiantes. Como tercer punto está una práctica guiada, es decir, a través de un ejercicio práctico los estudiantes practicarán la técnica bajo la supervisión del maestro, recibiendo la retroalimentación inmediata. Es decir, yo voy a estar pendiente, corroborando si efectivamente la técnica que están empleando esos estudiantes está bien llevada a cabo o por el contrario hay que hacer algún tipo de ajuste. Como cuarto punto, dentro del cómo está el desarrollo del proyecto. Bien pueden ser trabajos individuales, trabajos grupales. Los estudiantes entonces trabajarán en proyectos de estas dos formas, aplicando las técnicas aprendidas, promoviendo la creatividad y la innovación. Y como un quinto punto tenemos la retroalimentación y la reflexión, es decir, vamos a hacer un análisis de ese trabajo que estamos entregando, ese trabajo que se realiza a través de una exposición, fomentando así la crítica constructiva y la autoevaluación. Dentro del cuándo, considero yo que una frecuencia óptima para desarrollar una sesión de artística, de arte, puede ser considerando pues los lineamientos y las realidades que se vienen en las instituciones, una vez a la semana, pero que sea un bloque de 2 horas para poder generar efectivamente un producto en cada clase y que no sea como algo que se ve interrumpido. La primera hora podría estar dedicada a la introducción, la teoría, la demostración y una práctica guiada, además de aclarar dudas, y la segunda hora ya sería como tal la puesta en práctica, el desarrollo del proyecto, la retroalimentación y la reflexión. El por qué, bueno, el por qué es algo más bien extenso, pero lo quiero resumir de una forma muy breve a través de 6 puntos. El primero sería el desarrollo de habilidades técnicas, proporcionar a los estudiantes las herramientas y técnicas necesarias para expresarse artísticamente con habilidad y precisión. La segunda razón sería el fomento de la creatividad, es decir, crear un espacio donde los estudiantes puedan explorar su creatividad, desarrollar un estilo personal y experimentar con diferentes medios y técnicas. El tercer punto sería la apreciación del arte, es decir, fomentar una comprensión y una apreciación profundas de la historia del arte y su impacto social y cultural. Aquí puede haber una transversalización muy interesante con el área de historia o ciencias sociales. Cuarto punto, el pensamiento crítico, es decir, desarrollar la capacidad de analizar y criticar obras de arte de manera informada, promoviendo el pensamiento crítico y la reflexión. Aquí podría ser una transversalización interesante con muchas asignaturas, dado que a través de ese pensamiento crítico y el análisis de imágenes nos va a permitir adentrarnos al estudio de imágenes de diversas áreas y asignaturas de una forma mucho más consciente. El quinto punto es la expresión personal, es decir, proveer a los estudiantes de un medio para expresar sus ideas, emociones
experiencias de forma artística y por último la colaboración y la comunicación, es decir, fomentar el trabajo en equipo y la capacidad de comunicar ideas artísticas de manera efectiva. Para ahondar en el a quién, bueno, esta propuesta pedagógica está pensada a chicos de bachillerato, a jóvenes estudiantes de bachillerato. Digamos que considero que aquí se ven respondidas varias de las preguntas propuestas. Y a continuación pasaré como a ahondar un poco en esas metas de la clase ya mucho más concretamente, puesto que no es como algo impuesto arbitrariamente, sino que es algo pensado. Se tiene como meta fomentar la creatividad, el pensamiento crítico y la apreciación del arte en los estudiantes, proporcionando un espacio donde puedan explorar diversas formas de expresión artística y desarrollar sus habilidades técnicas y conceptuales en el arte. Esa sería la meta, el tipo de personas que se quieren formar, cómo los pretendo impactar y en qué sentido sería formar personas creativas, críticas, sensibles y con una apreciación profunda del arte, individuos capaces de expresar sus ideas y emociones a través de diferentes medios artísticos y que puedan analizar y valorar las obras de arte de manera informada y reflexiva. Algunos ejes o estándares que podemos tener dentro de esta propuesta pedagógica pueden ser 4. El primero sería la técnica y la habilidad, es decir, el desarrollo de habilidades técnicas en diferentes medios artísticos, al igual que el uso adecuado de materiales y herramientas. El segundo eje sería la creatividad de expresión, fomentando la originalidad y la innovación en las producciones de los estudiantes, al igual que el desarrollo de un estilo personal y la capacidad de desarrollar ideas y expresar emociones a través del arte. Como tercer punto, la apreciación y el análisis, es decir, capacidad para analizar y valorar obras de arte e imágenes, al igual que tener un amplio conocimiento de la historia del arte y diferentes movimientos artísticos. Y por último, la colaboración y la comunicación, es decir, ser eficientes en el trabajo en equipo, la colaboración en proyectos grupales y la capacidad para comunicar ideas artísticas de forma efectiva. La relación de maestro y estudiante que yo espero generar es en 3 sentidos. La primera sería un maestro como un guía y un facilitador, es decir, explicar las técnicas, facilitar las técnicas, las herramientas procedimentales y teóricas para que los estudiantes genuinamente se puedan aproximar al quehacer artístico de una forma efectiva, ¿sí? También una relación respetuosa y abierta en donde se promueve un ambiente de respeto mutuo, donde los estudiantes se sientan seguros para expresar sus ideas y opiniones desde el respeto. Y por último, una retroalimentación constante, es decir, que yo siempre estaré dando una retroalimentación constructiva y alentadora, ayudando a los estudiantes a mejorar y a crecer en su práctica artística. La metodología tiene varios puntos también. Primero, pues un aprendizaje activo, es decir, un enfoque en el hacer y en la práctica, no solo puede recaer en la teoría. Digamos que uno no puede explicar, por ejemplo, teoría del color sin llevarlo a la práctica porque se queda en algo muy abstracto, siempre hay que ir al quehacer. Segundo, proyectos basados en problemas o un aprendizaje basado en problemas, en donde los estudiantes trabajan en proyectos que les plantean desafíos creativos y técnicos, fomentando el pensamiento crítico y la resolución de problemas. También una integración, como ya lo mencioné, en la teoría y la práctica, y una evaluación formativa en donde continuamente se va a estar evaluando el progreso de los estudiantes mediante la observación, retroalimentación y autoevaluación. Algunas temáticas pueden ser introducción al dibujo y la pintura, escultura y modelado, arte digital, fotografía, historia del arte y proyectos integradores. Entonces es básicamente esas son mis consideraciones de la propuesta pedagógica. Espero que les sea de utilidad, espero que generen ustedes algunas reflexiones, pues como para poder también adentrarnos un poco en la comprensión del quehacer de uno como maestro de artes plásticas. Entonces les agradezco mucho por su tiempo, por su comprensión, por su atención y espero que esté muy bien. Hasta luego.